Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy, amigos, tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que a mí me tiene, pero que muy emocionado. Y es que, como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre la confianza, sobre el amor, sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exacto, vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias del corazón, especialmente en la relación, o la posible relación. Ya hablaremos de eso entre estas dos estrellas turcas que nos robaron el corazón en Love is in the Air. Y como el título lo indica, vamos a hablar de esa confianza, y de mi épica reacción. Porque honestamente cuando vi lo que vi, no pude evitar gritar, saltar y bueno, ya lo verán. Pero antes de que empecemos a chismear a gusto, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son veteranos pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, ni de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, ni de mis reacciones, ni de mis chismecitos favoritos. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, ¿listos para el drama? Bien, para quienes no estén familiarizados con este bombazo de pareja, permítanme refrescarles la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos talentosísimos actores turcos, protagonizaron la serie Love is in the Air, o Senkalkapme en turco, que en español significa algo así como Toca a mi puerta. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y no solo por su guión entretenido y sus personajes cautivadores, sino también por la química explosiva que había entre Hande y Kerem. Chicos, la chispa se veía a kilómetros. En la serie interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que, como muchas otras en las telenovelas, comienza con el pie izquierdo pero termina enamorándose perdidamente. Eda, interpretada por Hande, es una joven soñadora, llena de energía y con metas claras. Serkan, interpretado por Kerem, es un arquitecto exitoso, frío y aparentemente distante, pero con un gran corazón escondido. La trama se centra en un acuerdo entre ellos, que luego se convierte en algo mucho más profundo, un amor genuino que desafía todos los obstáculos. Y como suele suceder, esa química traspasó la pantalla. Durante y después de la serie, los rumores de romance entre Hande y Kerem no hicieron más que crecer. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos íntimos, viajando a lugares paradisíacos como las Maldivas, y dedicándose cariñosos mensajes en redes sociales. La verdad, parecía que el amor de ficción se había convertido en realidad. Los fans, ávidos de más noticias, seguían cada uno de sus pasos, analizando cada foto, cada comentario, cada interacción. Era como si todos estuviéramos inmersos en una telenovela en la vida real, con el mismo nivel de emoción y expectativa. Y aquí viene el meollo del asunto, la parte que me emocionó y que me hizo pensar en la confianza. Hubo un momento, no hace mucho, en el que se rumoreó que la pareja había terminado. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias, publicaron noticias que hablaban de una posible ruptura. Los fans, como siempre, estábamos desolados. Habíamos invertido tiempo y emociones en esta relación, y la idea de una separación nos entristecía. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza y de esperanza. Pero, oh sorpresa, en toda buena telenovela, parece que el amor siempre encuentra la manera. Lo que detonó mi épica reacción fue ver una serie de imágenes y vídeos en los que se veía a Hande y a Kerem, aparentemente muy cercanos. Y no hablo de miraditas coquetas, no. Hablo de gestos de cariño, de risas compartidas, de una complicidad que solo tienen aquellos que se conocen a la perfección. Verlos juntos de nuevo después de la supuesta ruptura, fue como un bálsamo para el alma de los fans. Y lo más importante, se les veía felices. En particular, hubo un vídeo que circuló mucho en redes sociales donde se les ve juntos en un evento. Era una gala, una fiesta elegante donde ambos lucían espectaculares. La actitud de Hande hacia Kerem fue reveladora. Se la veía relajada, tranquila, confiada. Lo miraba, lo escuchaba y se reía con él. Era como si estuviera en su elemento, sintiéndose cómoda y segura. No había tensión, no había distancia, solo una conexión palpable. Y es ahí donde la confianza se hizo palpable. Se notaba que se conocían a la perfección, que se sentían a gusto el uno con el otro. La forma en que se comunicaban, la forma en que se miraban, todo indicaba una relación sólida, basada en algo más que solo atracción física. Para mí, la confianza en una relación es fundamental.
Es la base sobre la cual se construye todo lo demás, el amor, el respeto, la amistad. Es el pegamento que une a dos personas, que les permite superar los desafíos, que les da la fuerza para seguir adelante. Ver a Ande tan radiante y confiada al lado de Kerem, me hizo pensar que definitivamente algo especial está pasando entre ellos. Y no solo por las imágenes, sino también por la historia de cada uno. Ambos son personas que han pasado por mucho, que han tenido que enfrentar los altibajos de la fama, que han aprendido a lidiar con la presión mediática. Verlos encontrar esa conexión, esa confianza, es algo verdaderamente hermoso. Y es que la confianza, amigos, es esa sensación de saber que puedes ser tú mismo, sin máscaras ni disfraces. Es saber que la otra persona te acepta tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Es sentirse seguro y protegido. Es la tranquilidad de saber que puedes confiar en la otra persona, que estará ahí para ti, pase lo que pase. Es la certeza de que puedes ser vulnerable, que puedes mostrar tus miedos y tus inseguridades, sin temor a ser juzgado. Es la base de una comunicación honesta y abierta, donde se pueden expresar los sentimientos sin miedo. En el mundo del espectáculo, donde la imagen y la fama son tan importantes, ver a una persona confiada es algo muy especial. Los focos, las cámaras, las críticas, la constante exposición, pueden ser muy difíciles de manejar. Ver a Hande Erçel, una de las actrices más queridas de Turquía, tan radiante y segura, me hizo creer aún más en su relación con Kerem. Demuestra que a pesar de la presión y el escrutinio público, han logrado construir algo sólido y auténtico. Se nota que se apoyan mutuamente, que se entienden, que se complementan. Y eso, amigos, es algo que vale la pena celebrar. Y aquí es donde mi reacción se vuelve épica. Porque honestamente ver a Hande así, me emocionó muchísimo. Me alegré por ella. Me pareció que se merecía toda la felicidad del mundo. Verla florecer, verla brillar, me llena de alegría. Y por supuesto me alegré por Kerem también. Creo que ambos son personas maravillosas, talentosas y que se merecen lo mejor. Verlos juntos, felices y enamorados, es algo que me hace sentir muy bien. Es como si fueran mis amigos, y estuviera celebrando su felicidad con ellos. ¿Y qué más pude hacer sino soltar un grito de alegría, saltar y compartir la noticia con todos ustedes? Por eso estoy aquí, contándoles todo esto. Porque quería compartir mi felicidad, mi emoción y mi opinión sobre esta pareja que tanto me gusta. Es como si la alegría que sentía por ellos me desbordara y tuviera que compartirla con alguien. Pero claro, esto es solo mi percepción. No sabemos lo que realmente pasa entre ellos. Podría ser que sean solo amigos, que tengan una relación laboral cordial, o que simplemente estén jugando con los medios. El mundo del espectáculo es un juego, y a veces los actores tienen que mantener una imagen para mantener el interés del público. Pero basándome en lo que he visto, en la química que tienen, y en la forma en que se miran, creo que hay algo más. Creo que hay una conexión real, una atracción genuina, un amor verdadero. Y sinceramente espero que sea amor. Porque se lo merecen. Se merecen ser felices, se merecen encontrar el amor, y se merecen vivir una vida plena y satisfactoria. Y si es juntos, mucho mejor. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos espectadores. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Creen que tienen una relación basada en la confianza y el amor? ¿Qué opinan de mi épica reacción? Me encantaría saberlo. Así que, por favor, dejen sus comentarios abajo. Cuéntenme sus teorías, sus opiniones y todo lo que se les ocurra. ¿Qué detalles notaron en las fotos y vídeos? ¿Qué les hace pensar que hay algo más que amistad? ¿Qué esperan para el futuro de esta pareja? Y ya que estamos hablando de comentarios, quiero recordarles que este canal es un espacio para compartir, para debatir, para expresar nuestras opiniones de manera respetuosa. Así que, por favor, sean amables entre ustedes. Respeten las opiniones de los demás, aunque no estén de acuerdo. La diversidad de opiniones es lo que enriquece la conversación y nos permite ver las cosas desde diferentes perspectivas. Además, no olviden que las redes sociales son una herramienta poderosa. Si les gusta este vídeo, si les gusta mi canal, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que estén interesados en el mundo del entretenimiento y en las noticias del corazón. Ayúdenme a llegar a más personas. Cuanto más grande sea la comunidad,
más divertida será la experiencia. Y ahora, para concluir, vamos a resumir los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero hablamos sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos estrellas turcas que nos robaron el corazón en Love is in the Air, y recordamos el éxito de la serie y los personajes que interpretaron. Segundo, repasamos los rumores y las evidencias que sugieren una posible relación amorosa entre ellos, desde los inicios de la serie hasta la actualidad. Tercero, analizamos la confianza que se percibe entre ellos, especialmente en ciertos eventos y en redes sociales, y exploramos lo que significa la confianza en una relación. Cuarto, compartí con ustedes mi épica reacción al ver la cercanía y la complicidad entre Hande y Kerem, y expliqué por qué me emocionó tanto. Y bueno, la verdad, fue épico. Quinto, los invité a compartir sus opiniones y a dejar sus comentarios, y a participar en la conversación. Porque al final del día, lo más importante es el diálogo, la conversación, y la conexión que tenemos con ustedes, mis espectadores. Es gracias a ustedes que este canal existe, y valoro cada uno de sus comentarios y de su apoyo. Y por último y no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo constante. Sin ustedes, este canal no sería posible. Me siento muy afortunado de tener una comunidad tan increíble como la que tengo. Saber que hay personas que disfrutan de mi contenido, que se interesan por los mismos temas que yo, es algo muy gratificante. Y para finalizar, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para no perderse nada. Y recuerden, el mundo del entretenimiento es fascinante y siempre hay algo nuevo que descubrir. Siempre hay una nueva serie, una nueva película, un nuevo chisme que analizar. Y yo estaré aquí para compartirlo con ustedes. Así que nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más emociones. Hasta la próxima. Y recuerden, viva el amor, viva la confianza y viva Hande Erçel y Kerem Bürsin. Adiós. Y que viva el drama. Hasta la próxima.